Buenos días. Uno de los propósitos de la Corporación Universitaria Remington es estimular a los gestores exitosos de ideas, de empresas y de negocios, de modo que sirvan de ejemplo y de motivación a las generaciones futuras. En este espacio y durante una hora, el personaje invitado atenderá las inquietudes del orden profesional y empresarial que les serán presentados por el Dr. Pedro Juan González Carvajal, rector. En este diálogo se espera que el individuo narre la manera como ha sabido sacar adelante sus proyectos, las dificultades y los aciertos que lo han acompañado y el mensaje que él entrega desde su experiencia a quienes hoy están emprendiendo el camino de la creación de riqueza. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Carlos Alejandro Echeverry Restrepo. El doctor Echeverry es arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana. Realizó estudios de doctorado en urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Ha sido profesor y director del Grupo de Estudios en Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana y profesor visitante en la Cátedra de Urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Su trabajo ha sido premiado con el Premio Nacional de Arquitectura Fernando Martínez Sanabria, Sociedad Colombiana de Arquitectura, mención de honor en la 10ª Bienal Panamericana de Arquitectura en Quito. Ha ganado varios concursos nacionales de arquitectura y urbanismo, el último de ellos el primer puesto en el concurso nacional para el ordenamiento de la cuenca del río Aburrá y el Parque Tres Aguas en Caldas, Antioquia. Ha sido jurado de varios concursos nacionales e internacionales, entre ellos la 18ª Bienal Nacional de Arquitectura de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Ha sido conferencista a nivel nacional e internacional, consultor privado en temas de arquitectura, urbanismo y planeación territorial. Ha sido director de proyectos urbanos de la Alcaldía de Medellín y gerente general de la empresa de desarrollo urbano EDU, municipio de Medellín, durante la alcaldía de Sergio Fajardo. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes a toda la comunidad académica de la Corporación Universitaria Remington a lo largo y ancho del país. Un saludo muy especial a la doctora Patricia Vázquez, quien en este momentico está convaleciente de algunos quebrantes de salud. Para mí es un honor y es un placer poder tener como invitado hoy al doctor Alejandro Echeverry. Como lo pudieron ver en su presentación, un profesional, un arquitecto eximio a pesar de su juventud, pero no solamente su caracterización profesional, su idoneidad, sino su calidad humana y su presencia como ciudadano. Doctor Carlos, bienvenido a esta tu casa. Pedro Juan, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un placer estar aquí pues, compartiendo algunas ideas y conversación contigo y con todos los estudiantes de la universidad. Lo de joven no sé qué tan cierto sea, pero bueno, es un gusto estar aquí. Muchas gracias, doctor. Sí. Arquitecto, ¿qué es esa cosa, por Dios, tan miedosa? Arquitecto, no, yo creo que no tiene nada de asustador. Es una profesión como muchas otras, pero es una profesión muy bonita. Que también hace parte como de un sueño personal, porque yo creo que a uno cuando decide estudiar, decide mucha parte de lo que va a hacer. Las carreras van marcando espiritualmente, pero van marcando emocionalmente y también socialmente lo que es uno. Entonces, en el caso mío, yo me he enfocado muchísimo a... La arquitectura es una profesión muy amplia que tiene muchos campos. Ahora, si quieres, hablamos un poco de mi trabajo, pero en el campo de la arquitectura hacen parte el diseño de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y urbanos, que tiene que ver con toda la definición del diseño de las construcciones que habitan una ciudad, un pueblo, algunos temas rurales también. Está muy cercano también a los temas de construcción. Hay muchos arquitectos que se enfocan por la parte técnica y la parte de construcción. Está el universo de gestión pública también, que los temas de las ciudades abordan muchísimas facetas de trabajo. El tema de la investigación, la formación y la academia. Es una profesión que de cierta forma vincula un componente de creatividad y arte con un tema absolutamente concreto y de la vida real, que es los espacios donde uno vive y por donde uno se mueve. Entonces, a uno como arquitecto le toca ser una especie de esponja, porque para cualquier tipo de proyecto de diseño o de proceso en el que esté incluido, pues está generalmente articulando y trabajando con muchas otras profesiones y muchos grupos sociales distintos, que es donde
las obras de arquitectura, las casas, los espacios, los parques, tienen que ver. Entonces, pero además de eso, yo siempre hago chistes con mi mujer, ella ya está acostumbrada porque cuando uno viaja a cualquier lugar de turismo o de paseo o de trabajo, las 24 horas del día tiene prendido el radar. En función de, porque yo aquí estoy viendo el amoblamiento urbano, las ventanas, la iluminación, o en una calle, ¿me entiendes? Claro. Uno está completamente... Un sensor, sí, captando. Yo antes era muy cansón, pero ya mi señora dice que ya soy menos cansón. Sí, ya revolucionó ahora el tema. Muy bien. Sí, sí. ¿Y desde siempre, desde chiquito, ganas de ser arquitecto? Pedro Juan, no. A mí me pasó lo que yo creo que también le pasa a mucha gente, que cuando yo estaba terminando el colegio, yo tenía como dos enfoques, dos opciones o dos áreas. Una era la arquitectura y la otra la ingeniería mecánica, la ingeniería, a mí me gustaban un poquito las máquinas, yo tenía tengo todavía una motocicleta, pues soy motociclista, entonces me gustaba un poquito la mecánica, entonces yo me presenté a ambas carreras, una es ingeniería de producción, ENEAFIT, y me presenté a arquitectura aquí en Medellín. Y pasé a ambas, pero me dieron primero los resultados de producción y yo realmente no estaba muy definido y entré a estudiar ingeniería de producción. Y estuve un año, pero ya a los 3 o 4 meses sabía que esa no era o sea, me di absolutamente, para mí ese momento fue como el momento donde se me aclaró realmente donde tenía afinidad. ¿Sirvió? Y claro, no fue un tema perdido. De hecho, hoy estoy en ENEAFIT en otro ámbito, pero con temas urbanos, pero volví otra vez a ENEAFIT. Pero en ese momento decidí entrar ya a la universidad. Pues estaba en ingeniería de producción, decidí entrar a la UPB. Y ahí hice el pregrado. ¿El pregrado ya? Sí, señor. Muy bien. Y allá empezaste como a auscultar sobre la arquitectura y sus diferentes campos. ¿Por dónde te ibas a orientar? Sí, yo creo que la universidad, yo creo que la formación de las personas es un viaje entre un poco lo colectivo y lo que la universidad, los profesores y los compañeros le dan a uno, pero también es un viaje individual. Yo creo que uno como estudiante se termina de formar mucho a partir de iniciativas, de obsesiones que tiene. Y al final yo creo que quien es más obsesivo con sus temas, sí, yo creo que tiene oportunidad de desarrollar más Claro, la pasión. La pasión. Estos temas son de pasión y de obsesión. Entonces, en la universidad para mí fue muy importante, obviamente, y yo realmente tuve como... La UPB estaba muy enfocada, en mi época estaba mucho más enfocada en los proyectos arquitectónicos. Aunque teníamos temas urbanos y eran importantes, realmente el perfil del arquitecto de la UPB en ese momento estaba muy orientado al diseño. Y a mí siempre realmente me ha emocionado mucho diseñar, construir un espacio, ver la evolución de la construcción, cómo la gente se desarrolla, vive. Yo en algún momento, y todavía he hecho muchas residencias, edificios de vivienda también, además de otras cosas, y tiene que ver un poquito como con la psicología humana y los espacios que usa. Y entonces en la universidad me enfoqué más por el tema de diseño. Después empecé a construir y abrir mucho el universo de la ciudad, que yo creo que es el más emocionante, el más fascinante, el más complejo. Y sigo en esos dos, ¿no? Sigo en esos dos, yo sigo siendo arquitecto diseñador de edificios y de espacios y bueno, y en muchos temas de ciudad y de planificación y de procesos urbanos y regionales. De la idea, de la necesidad, la abstracción, la modelación, la construcción, eso de todas maneras amarra e impacta emocionalmente al bienestar de las personas. Indudablemente, yo creo que los espacios en los cuales nosotros vivimos, estudiamos, cocinamos, nos divertimos, tienen que ver directa e indirectamente en la actitud, en el bienestar
indudablemente muchísimo. Hay espacios que producen o inducen al encuentro, a la conversación, a que las personas compartan. Hay otros que inducen a que las personas se separen. Una casa, cada cual en su propia vida se da cuenta que hay cocinas en donde a uno le parece rico compartir. Y hay cocinando. Pues. Claro. A mí me gusta cocinar también. Pues. Sí, y hay otras en donde, pues hombre, no es tan agradable, y entonces claro, son más frías y funcionales. Y hay otras en donde es rico porque no pones esto, te sentás aquí, conversamos. Entonces, yo creo que la arquitectura tiene mucho que ver, pero además yo creo que lo más importante es que en nuestras ciudades, en las ciudades en general, pero en nuestras ciudades, los temas urbanos, los proyectos urbanos y los proyectos de arquitectura inciden mucho en la vida de las personas. Tiene mucho los sistemas de transporte público, tiene mucho que ver con la equidad, con la inclusión, con que tengamos una sociedad mucho más cruzada, con muchos más diálogos, con más oportunidades. No es lo único, pero es un factor muy esencial en eso. A un arquitecto, en el caso concreto del doctor Alejandro, en temas de urbanismo, le tocó recibir una ciudad construida por otros, con alguna lógica, la española, las manzanas, los atrios, las iglesias. No es muy complejo como llegar y empatar o montarse a un bus que ya viene caminando. Pedro Juan, te voy a mencionar, es que me acabaste de decir Alejandro. Sí. Y ahorita me estabas diciendo Carlos. Yo me llamo, no, pero es Carlos Alejandro. Sí, pero yo perdí el Carlos hace tiempo. Listo, muy bien, se enredó por ahí. Entonces, bueno, yo creo que nosotros no llegamos, lo que tú dices yo creo que no es tan difícil porque cualquiera que llegue a trabajar en los temas de ciudad llega siempre a trabajar sobre las huellas de otros procesos y sobre una ciudad que tiene una historia, una memoria y ha tenido mucha gente, muchos temas sociales, económicos que la han ido construyendo. Entonces, yo creo que antes lo más importante es tratar de comprender esos procesos previos, las dinámicas que se dieron. Mientras más conozcas eso, mientras más conozcas las virtudes y los problemas del origen, de la fundación, del desarrollo de una ciudad, seguramente tendrás más claridad y certeza de cualquier tipo de incidencia o colaboración, aunque sea pequeña, que pueda uno hacer, pues va a tener un impacto de éxito, va a tener... Pero yo creo que lo hermoso de este asunto es que una ciudad es un texto inmenso y complejo que hay que ir desentrañando y leyendo. Sí, claro. ¿Cierto? Buscando. Haciendo una disección de las cosas y cada tema es un universo, cada tema tiene especialistas, o sea, quienes se encargan de la vialidad, quienes se encargan de la iluminación, quienes se encargan de la arborización, ¿entiendes? Quienes se encargan del diseño de políticas públicas, los temas de ordenamiento, los proyectos ya de intervención de espacios públicos, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Y has hecho mucho Sí. en poco tiempo. Sí. Los procesos de intervención urbana que has liderado en la ciudad, ¿cómo se fueron cocinando? ¿Cómo se fueron evolucionando? Para hoy ser realidad. Ahora que estamos en una institución educativa, Pedro Juan, tengo que decir que cada historia, yo te voy a contar una historia distinta de mi experiencia con los procesos en donde estuvimos trabajando en Medellín, pero la mía realmente tiene el origen y no tiene el origen, es un viaje constante que está inmerso en la academia, en la universidad. Cuando nosotros, yo con otro grupo de profesores, estábamos en esa época, sí estábamos jóvenes, empezamos a dar clases en la UPB, nos enfocamos muchísimo en tratar de entender a Medellín, y más que el diseño de un taller de proyectos de arquitectura, que me interesa y me parece muy importante, pero ese no fue de alguna manera el énfasis que tomamos nosotros. Nos enfocamos muchísimo por entender los procesos urbanos, pero sobre todo por una gran parte de la ciudad de Medellín en donde no había una abundancia de estudios ni de trabajo. No estoy diciendo que no se hubieran hecho, sino que nos parecía que era absolutamente prioritario abordarla con total seriedad
y me estoy refiriendo a la mayor parte de los barrios del norte de la ciudad, de la zona noroccidental, de la zona nororiental, a quienes nos ha tocado vivir en Medellín y hemos vivido en este proceso durísimo. Nosotros vivimos una tragedia, a ti te tocó también, hemos vivido una guerra. Aquí hemos estado. Exactamente, yo creo que a mí, cuando yo empecé la universidad, empezó el narcotráfico. De hecho, yo creo que en los últimos años de colegio empezó a tener manifestaciones y toda mi formación y mi recorrido fue ese enfrentamiento de clases, ese enfrentamiento social, ese problema de inseguridad, sí, esa polarización de la ciudad, ese encerramiento y y yo creo que a todos nosotros eso nos marca muchísimo. Nos marcó completamente, y yo creo que a ti también, con todo tu recorrido y el que has tenido, con una vocación de servicio y de compromiso de ayudar ciertos tipos de procesos desde la política, desde la academia, desde otros gremios. Yo creo que eso nos marcó mucho. Entonces nosotros se nos volvió, y a mí personalmente se me volvió una obsesión, trabajar muchísimo sobre todas las zonas, poner a trabajar muchos grupos de la universidad, pregrado, nosotros mismos, a entender cómo podríamos hacer procesos de transformación y mejoramiento en muchos lugares de la ciudad que tienen grandes problemas de marginalidad, de exclusión, de pobreza. Ese, dijéramos que es un lado. El otro es que también desde un punto de vista más, llamémoslo más, de exploración, explorando un poquito la imaginación, los recuerdos y todo, nosotros siempre arrancamos los talleres de proyectos construyendo los mapas imaginarios que los estudiantes tenían de su ciudad. ¿Cómo lo tenían concebido? Porque cada uno de nosotros tiene una ciudad, tiene una construcción de una ciudad distinta. Nos movemos y reconocemos y usamos un fragmentico de la ciudad. Y eso fue muy bonito, pero muy duro, porque uno se da cuenta que es que la gente vive en el 10 o 20% de la ciudad. Y la UPB es una universidad de clase media y alta, los estudiantes, y el desconocimiento de la ciudad era absoluto. De San Diego para allá. Exactamente, y del centro, aún del centro. Pero además, entonces uno dice, bueno, aquí hay una tarea inmensa que nadie seguramente la terminará de solucionar, pero es un campo de trabajo muy, muy emocionante, muy bonito. Entonces empezamos a trabajar en la universidad sobre ese asunto. Y en el 96 o 97 yo ya tomé una decisión personal. Yo he tenido siempre mi oficina privada de arquitectura. En ese momento la tenía con un amigo y un socio muy querido que se llama Juan Bernardo Echeverry, no es familiar mío, y hacíamos proyectos de vivienda, etcétera. Pero yo decidí con Paula, mi señora, que decidimos los dos. Porque, mejor dicho, decidieron por mí, porque uno no se manda en esto. Sí, pero decidimos que los dos queríamos ir a estudiar afuera, y coincidimos, a los dos se nos acomodaba muy bien. En el caso mío, que Barcelona era el lugar del mundo en donde había ejemplos muy exitosos de procesos de transformación urbana, tanto lo que se conoce como la transformación olímpica, como del mejoramiento de muchos de los barrios marginales de Barcelona y de España. España tenía una situación de pobreza en los 40, en los 50, en los 60, inmensa, terrible, muy cercana a la nuestra. Hicieron procesos muy exitosos de transformación. Entonces, en el caso mío, yo me fui a estudiar Medellín y los barrios de Medellín y toda la zona nororiental, donde después se han implementado, o en alguna parte me tocó a mí también trabajar en todo esto de toda esta intervención de los parques, bibliotecas, espacios públicos. Me fui a trabajar sobre Medellín con expertos de primer nivel mundial que allí de alguna manera habían desarrollado una noción teórica, conceptual y práctica de intervención para algunos de estos problemas. Y entonces desde allá pues ya siguen otras cosas aquí, otros pedazos de la historia, pero lo que te quería decir al principio es que la academia me marcó muchísimo. Y este proceso de formación, tanto en la universidad como en Barcelona, y después llegar a implementar un taller de proyectos y de estudios del norte que invitamos, por ejemplo, a Carlos Montoya, que estaba en el CEAP de la Universidad Nacional y había hecho parte del proceso del PRIMET,
Sí, claro. que fue muy importante, de mejoramientos marginales en la época de la consejería que lideró María Emma Mejía, en una época muy violenta. Entonces tratamos de conformar un grupo entre teórico y práctico para trabajar en estos barrios desde la academia, y en esa historia, por alguna circunstancia, por iniciativa de Sergio Fajardo, cuando estaba en su campaña un año y medio antes de las elecciones, armando el plan de gobierno, conociendo gente, pues nos reunimos, a él le hablaron, nos reunimos y me invitó a que lo acompañaran a ayudar a formular el plan de gobierno, y después ganó las elecciones y arrancó otra historia. Sí, claro, ahí arranca. Pero el origen fue la universidad. Eso está muy bien. Sí, Uno sí. ve la ciudad, que sí hay muchas ciudades, ¿no? Uno mismo la ve, la siente y siente angustia, porque muchas veces como que no empatan. Cuando uno ve la ciudad en su integralidad, con esa óptica particular, con el conjunto de sus huellas y sus cosas, ¿qué hitos encuentra como que están atravesados? Como que, hombre, esto evidentemente cayó del cielo, esto fue un meteorito, ¿esto qué pasó? Tenemos en Medellín 2 o 3 cositas de esas. 2 o 3 docenas. No, la ciudad, por eso es un trabajo interminable, porque La plaza minorista por allí. sí, no, porque el proceso de crecimiento de la ciudad responde a muchas dinámicas. Algunas se pueden prever y planear bien, otras las dinámicas económicas las inducen, algunas buenas y otras malas, otras las dinámicas sociales, la violencia en las regiones y en las zonas rurales, y el desarrollo económico de las mismas ciudades ha producido una migración del campo a la ciudad con una velocidad que es absolutamente imposible que estas ciudades hubieran podido responder bien. O sea, no hay ejemplos ni en Latinoamérica y en muchas partes del mundo donde procesos de migración, una ciudad pase en 15 o 20 años de 300.000 habitantes a 2 millones o 1,5 millones. Ahí no hay mecanismo de planeamiento ni de... Un indicador que usan por ahí es que Bogotá crece un Pereira al año y Medellín un Río Negro al año. Sí, sí, ya un poquito menos, pero sí. Antes Río Negro era más chiquito. Sí, claro. Sí. Pero sí, eso se va a ir reduciendo. Pero por ejemplo una ciudad como Sao Paulo, llevémoslo al extremo de los extremos, donde posiblemente en 1900 tuviera 300.000 habitantes. Pasa en 60 años, con la región metropolitana, en 70 años a 15 millones, a 20 millones de habitantes. Eso no hay un proceso lógico. Siempre en los debates y en los foros de urbanismo y entonces el planeamiento y tal, pero uno tiene que entender hasta dónde hay capacidad y hasta dónde no. Entonces, pero yo creo, todo no es problema. Las ciudades realmente son sistemas sobre todo de relaciones espaciales, de relaciones de actividades productivas, y esas redes de relaciones, esas redes de espacios, la calidad de vida de los espacios, yo creo que se pueden ir suturando. Es un organismo con cicatrices, pero que es capaz también tiene una gran capacidad de cicatrización. Se regenera, pues. Fíjate, te pongo un ejemplo aquí donde estamos nosotros anclados. Tal vez uno de los procesos más violentos que ha tenido Medellín desde el punto de vista urbanístico. Sí. Y creo que en el mundo hay pocos ejemplos. Es lo que pasó con el Parque de Berrío. Al insertarle en la mitad del Parque de Berrío la estación del metro. Sí. Las plazas fundacionales de las ciudades son sagradas, o sea, donde la ciudad se forma y se funda. Sí. En cualquier ciudad del mundo, y de hecho uno va a muchas ciudades históricas, a Europa, a otras partes del mundo, cuando uno va a un pueblo nuestro, a Santa Fe de Antioquia, a Ciudad Bolívar. La plaza es la plaza. Imagínate en Ciudad Bolívar que pongan un artefacto como este en el centro de la plaza. Lo tiran, lo matan. Exactamente. Pues hoy eso ya, ¿cómo será la capacidad de cicatrización de una ciudad como Medellín, que esto ya es paisaje normal? Sí. Claro, si uno se vuelve a la memoria de lo que fue este espacio, le da angustia. No, se debería haber localizado en otro lado, una manzana más allá, no en la mitad de la plaza fundacional de una ciudad. Pero bueno, la ciudad cicatriza esas cosas y va armando otras realidades. Entonces uno tiene como urbanista y arquitecto que por lo menos
tratar de prever las acciones y los proyectos que uno está produciendo y la ciudad, qué tipo de externalidades y consecuencias van a tener. Yo creo que eso es lo más importante, no el proyecto en sí mismo, sino las dinámicas que... Pero en Medellín hay un trabajo, tenemos una tarea inmensa por hacer, pero hay que decirlo que esta ciudad está en un proceso, yo creo que está en un proceso con todos los problemas que tenemos, estructurales, de seguridad, todos. Esta ciudad está en un proceso muy bonito, de creatividad, de innovación, de transformación. De dinámicas con Norte, pues. Yo creo que hay dinámicas con Norte, son temas muy frágiles, pero ha ido construyendo un relato y una narrativa durante los últimos 10, 15 años y un poco más, debido a una reacción, yo creo que a esa tragedia que vivimos, de apostarle por procesos urbanos de inclusión, de transformación, de generar puntos de encuentro, de cosas que no es que tengamos los temas solucionados, pero la ciudad nos mira hoy, el mundo nos mira hoy con atención. Sí. Este edificio donde estamos sentados en este momentico para nuestros televidentes está en pleno centro de la ciudad. Estamos en la calle 50 con la carrera 50. Durante mucho tiempo nuestros papás y nuestros abuelos están en el centro. Después como que fundamos otro centro, ¿cierto? Que es Poblado por un lado, que Laureles por el otro, o al revés, que después la Mayorista y un montón de cosas. Estos centros tienen futuro. Tienen que tener futuro. Cuando la ciudad va creciendo, va obviamente por su escala desarrollando nuevas centralidades de servicios, porque las distancias se van aumentando, las personas van ocupando otros lugares para vivir y entonces se requieren servicios y cercanía al trabajo, otras dinámicas. Es normal también que ciertos lugares de la ciudad que tengan mucha actividad, lo que fue el barrio Prado, migre un poco los nuevos barrios a nuevas poblaciones. Lo que no debería ser lógico es dejar deterioro allí, sino como la población va creciendo, se van generando nuevas dinámicas, lo lógico es que vamos generando nuevos lugares de centralidad y todo, pero el centro fundacional y el centro histórico de las ciudades hoy más que nunca está más vigente que en todos los momentos de la historia de la ciudad y el urbanismo. Durante los años 60, 70, 80, en el mundo se dejó de mirar mucho los centros urbanos, los suburbios y todo este tipo de cosas. Pero uno encuentra una gran cantidad de procesos de recuperación de centros urbanos deteriorados, que estaban deteriorados, como una de las apuestas principales de los gobiernos y del sector público y privado. Esa tarea nosotros no la hemos hecho. Todavía no. Esa tarea Medellín la tiene que abordar, pero no es un tema que pueda ir de a poquito. Claro, de a poquiticos vamos haciéndola. Eso tendría que ser una obsesión de 2 o 3 alcaldes. Ojalá continuado. Ojalá continuados, pero eso no ha sido la obsesión. No es que los gobiernos hayan estado mal, porque también hay otras prioridades como las que yo te estoy contando. ¿Hay que responder? Claro, esta ciudad que es una ciudad con una profunda inequidad, en gran parte de la población, zonas marginales, pues también ha decidido abordar una tarea muy grande de sistemas de transporte, de centros educativos, de espacios públicos, que yo creo que... pero el centro de Medellín sigue siendo, Pedro Juan, se han hecho proyectos, se han hecho tareas, todo ese tipo de cosas, pero sigue siendo una tarea pendiente. Una tarea pendiente. Sí, señor. Una ciudad que tiene un río que la atraviesa por toda la mitad. ¿Eso es una potencialidad o es una restricción? ¿Lo estás diciendo con el deseo o con...? Con el deseo. Pero ¿por qué te voy a preguntar? Porque, claro, cuando tú hablas de un río, uno se imagina un río. Un río grande, ¿cierto? Nosotros tenemos un canal. Sí, tal cual. Sí. Tuvimos un río y podemos volver a tener un río, pero nosotros no tenemos un río de hoy. Entonces, yo creo que para hablar del río, en Medellín hay que hablar del río y las quebradas. Porque, trayendo aquí a referencia un poco al rector, a quien es mi jefe hoy, que es el rector de la Universidad de Afidel, el doctor Juan Luis Mejía, él dice que Medellín es una cañada grande. Y es cierto. O sea,
uno de los temas más importantes en las ciudades es encontrar cuáles son sus elementos de identidad. Hay elementos de identidad social, cultural, que yo creo que nosotros los países los tenemos más claros de la cuenta. Sí, a rato se nos va la mano. Se nos va la mano. Pero, ¿cuáles son los elementos de identidad física también y espacial? Y yo creo que una de las maravillas que tenemos nosotros es el sistema natural en el que estamos nosotros enclavados aquí en Medellín. Una ciudad entre montañas, donde uno se está viendo constantemente, los de abajo y las personas que viven arriba, pero además que en toda la ciudad descienden una cantidad de quebradas que llegan al río en el centro. Si uno piensa en lo que fue y en lo que puede ser nuevamente, todas esas quebradas pueden ser parques públicos lineales que conectan la ciudad, los barrios y llegan a una zona de encuentro en el río. O sea que yo creo que a Medellín lo dibujan más el dibujo que hacen las quebradas y el río que el río solamente. Pero hay un tema fundamental que se está abordando hoy y que el alcalde es una de sus obsesiones y de sus proyectos, que es lograr hacer la transformación de un sector del río importante como lugar de encuentro y como lugar de renovación urbana y desarrollo. Yo creo que ese es un proyecto que redefinirá Medellín, porque estos hechos son muy importantes también cuando responden a sueños colectivos. Y nosotros 2 veces al año mínimo, colectivamente la ciudad, nos inventamos unas disculpas que es la Feria de las Flores, sí, y los alumbrados para encontrarnos en el río. Y entonces eso puede ser verdad todo el año, o podría ser verdad todo el año. Es un proyecto muy grande, muy largo, pero yo creo que tendría un impacto muy bonito en la ciudad. Nuestros cerros acompañantes. Eso es lo que yo te estaba diciendo, Pedro Juan. La naturaleza, la geografía, las montañas y los cerros y las quebradas le dan a Medellín ser la posibilidad de ser una ciudad verde, con una conectividad ecológica y conectividad de espacios públicos, porque la gente dice, es que aquí no tenemos parques, y nos faltan muchísimos parques, pero uno se mete en las entrañas de la ciudad y puede tener un sistema, no de Central Parks, pero de innumerables parques lineales de quebradas, conectando cerca a los barrios. Yo vivo cerca a una quebrada, y yo pongo a mí me gustan mucho los pajaritos, Pedro Juan. Le pongo todos los días comido y tú no te imaginas la diversidad de pájaros que llegan al balcón del apartamento donde yo vivo. Y eso es porque la quebrada baja desde arriba, conecta con otras cosas y generan ambientes. Y toda esta ciudad puede ser realmente muy bonita en eso. Y eso, el unir el tema social, el tema urbano y el tema ambiental, es yo creo que lo clave para seguir avanzando aquí en Medellín. Como a todo hay que ponerle polvo a tierra, las laderas, como tú dices, son unos balcones permanentes. Pero el riesgo, ¿qué nos pasa a nosotros con la mitigación del riesgo de unas laderas que pareciera ser que tienen sus complicaciones? Sí, es un tema muy complejo sobre el que creo que ha sido una deuda muy grande social y de gestión pública de esta ciudad, pero también muy complejo, como lo decía al principio, por el proceso de ocupación que ha tenido nuestra ciudad a partir de los desplazamientos y la migración que se ha generado, entre otras cosas, o principalmente en los últimos años, por los temas de violencia en las zonas rurales. Entonces, Medellín no es plano, muchas otras ciudades del mundo son planas, y entonces se dan procesos de crecimiento y de invasión y de crecimiento de barrios marginales como en Sao Paulo, Bogotá, Cartagena, y bueno, son un problema, pero no son un drama tan grande como es en Medellín, claro, porque la ciudad va a ser, y además son más invisibles, sí, entre comillas. Sí. No es que sean invisibles, pero quienes están en el área central no están constantemente viendo. Nosotros no tenemos tierra, tenemos laderas, pero además tenemos laderas con un problema geológico, sobre todo en la ladera oriental, inmenso, un problema de riesgo geológico. Hay una conformación geológica que se llama la dunita de Medellín, que es una piedra porosa que se
Descompone como el descompone, que tiene gran cantidad de filtración de corrientes de agua dentro de la montaña, en todas estas montañas que no se ven. Muchas de las quebradas y las corrientes de aguas que están en el oriente desaparecen en el oriente y se meten adentro. Y entonces tenemos una condición aquí que es una bomba, una situación muy compleja, que es una gran cantidad de zonas marginales con personas que viven allí con todos los derechos. ¿Cómo no? Con todos los derechos, con todas las necesidades, pero que además con una dificultad de llevar servicios y acceso y todo este tipo de cosas, pero con un problema de riesgo muy alto. Y es mucha población. Entonces, también es utópico pensar que es que un gobierno dice es que hay que reubicar a estas personas. No hay dinero ni tiempo para hacerlo. Entonces, ¿cómo encontrar la medida de poder contener ese crecimiento y mejorar la situación de las personas y de los lugares más críticos? Entonces tenemos una tarea muy grande allí, muy grande y por muchos años, que no tiene una respuesta fácil. ¿Y crees que ya hay conciencia de eso? Yo creo que ya hay conciencia, que estamos empezando en un proceso de tener una conciencia en la dimensión que el problema lo requiere. Porque antes y siempre se ha pensado que es un problema las laderas, la geología, el riesgo, pero en la dimensión que genere una respuesta. Otro de los proyectos del gobierno actual del alcalde Gaviria tiene que ver con el proyecto del Cinturón Verde. Yo creo que esa decisión política es muy importante. Yo he sido un poco crítico en la forma como se piensa solucionar o intervenir estas laderas, porque lo que sí no podría pasar de ninguna forma sería promover una ocupación mayor de la que hay. Por hacer bonito si no feo. Exactamente, pero yo creo que ya el tema está en la agenda y ese es el principio para poder abordar los temas. Pero ahí hay una deuda, Pedro Juan, muy grande, muy grande. Te pongo un ejemplo que no sé si servirá, pero lo voy a poner. Colombia es un país y nuestra ciudad, uno cuando vive en los lugares se le vuelve paisaje normal las situaciones con las que uno vive. Pero este es un país de agua. O sea, aquí llueve en nuestro país, llueve y en nuestra ciudad como en muy pocos lugares del mundo. O sea, el nivel de pluviosidad que tenemos nosotros en Colombia y en algunos lugares es inmenso. Asociar esto a temas geológicos, a las corrientes de agua, al problema de los derrumbes y deslizamientos. Entonces, nosotros en nuestras sociedades debíamos ser conscientes, y en nuestra ciudad, que es una ciudad de laderas, debíamos ser conscientes del manejo de las laderas. Desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la gestión pública, desde el punto de vista del riesgo, mucho más de lo que somos. Los niños deberían tener un poquito, las montañas son parte. Ahorita te cuento una anécdota que es muy bonita de Freddy Serna, el pintor, sobre las montañas. Yo hace poco estuve en San Francisco y el año pasado estuve en el Japón, en otros temas académicos y profesionales y cosas de estas. Y me impactó muchísimo cómo, por ejemplo, los habitantes de San Francisco, los niños de San Francisco, las universidades y los colegios, para ellos el tema de los terremotos era como comerse la arepa. Sí. Pan de cada día. Pan de cada día, desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista de los juegos, desde el punto de vista... Hay un museo de la ciencia que los juegos que venden todos para los niños tienen que ver con terremotos, porque esa es una ciudad que está metida en medio de esa malla. Entonces hacen de eso una conciencia social que la trasladan a muchas dimensiones. Sí. Y en el Japón también tienen que vivir con los terremotos constantes. Nosotros tenemos que vivir con las laderas, los derrumbes en las lluvias intensas y las inundaciones y este tipo de cosas. Pues estamos ahí y no somos tan conscientes de eso. Porque se nos volvió costumbre. Se nos volvió costumbre. Pero también yo creo que tenemos que los últimos 2 o 3 años y el invierno que ha pasado en este país, yo creo que nos ha
nos ha puesto otra vez mucho en... Nos aterrizó. Nos ha aterrizado mucho. Yo espero que no se nos vuelva a olvidar, pues. Ojalá que Sí. y la experiencia sirva. Que sirva, sí. Hay una ciudad, uno lo mezcla con lo urbano y entonces hay mucha gente y hay mucho cemento. ¿Cómo hacer arquitectura en lo rural? Bueno, Pedro Juan, te voy a contar la anécdota de Freddy Serna primero, que tiene que ver con las montañas. Por favor. y con las montañas y con un poquito como el ADN de lo que somos nosotros, la identidad, porque nosotros somos montañeros. Sí. No nos reconocemos como costeños, somos montañeros. Sí, no, aunque uno no quiera. Sí, claro, está bien. El capote lo tenemos ahí. Pero el capote del bueno también. Sí, claro, también. ¿Ah? Sí, no todo es malo. Porque uno necesita las montañas. Claro. Cuando, bueno, ya me voy yendo por otro lado, pero cuando nosotros vivimos en Barcelona, una vez al mes, yo le decía a Paula, cojamos alguna cosa y nos vamos para las montañas. O sea, tenemos que irnos Sí. O sea, uno espiritualmente necesita... Volver a encontrarse con esas moles. con esas... sí. Pero lo que te estaba diciendo, porque eso tiene mucho que ver como con la identidad, con cómo entender el paisaje, cómo se mueve la sociedad y una ciudad. Freddy Serna me contó una anécdota muy bonita de él. Freddy Serna, el pintor, para quienes no lo conozcan, vale la pena conocer su obra. No es un muchacho, porque yo creo que ya tiene la edad nuestra. Muchachón. Un muchacho, pero que es de Castilla y durante muchísimos años ha desarrollado su pintura a partir de construir una mirada sobre los barrios nuestros, los barrios populares nuestros. Los artistas tienen esa capacidad especial de tener una porosidad, una percepción, una lectura de las cosas que logran interiorizarlas y trasladarlas en sus obras. Realmente de donde se nutren los artistas es realmente de una cantidad de información y de percepciones que llegan desde afuera. Por eso los arquitectos tienen que tener algo de esa porosidad, o deberían tener. Y Freddy me contaba, muy emocionado, me decía, es que Alejandro, es que yo por muchísimos años no sabía qué era el horizonte. Yo no supe qué era la línea del horizonte. Fui consciente de que era el horizonte cuando tenía 18 años pude tener el dinero de comprarme un tiquete de bus e irme para Coveñas o la costa. Y cuando vi el mar, ya supe que era el horizonte. Pero el hombre no supo que era el horizonte hasta los 18 años. Sí, claro. Y entonces, por eso te digo que es que uno tiene un DNA. Uno cuando viene por estas montañas, cada vez soy más montañero, Pedro Juan. Sí, te está pegando en la cola. Muy bien. Sí. Excelente. Sí. Bueno, me preguntaste de... Arquitectura rural. ¿Qué hacer uno entonces en jardín que hablabas ahora? No, yo creo que lo que cada vez más, y precisamente y en Colombia, que es un país que tiene una diversidad ambiental y tan maravillosa y tan grande, la cantidad de climas, de regiones, de culturas que tenemos nosotros en Colombia y tantos lugares que están apenas volviendo a aparecer en el mapa del país. Sí, claro. Los teníamos borrados por mil cosas. Aquí más que en ninguna otra parte es absolutamente urgente conectar los procesos urbanos, la comprensión urbana, los proyectos arquitectónicos con los temas de sostenibilidad ambiental, ecosistémica, entender los sistemas naturales, el tema de las zonas rurales. O sea, hay un diálogo, las ciudades siempre están en un conflicto entre la ruralidad y la urbanidad, en donde en las grandes ciudades la urbanidad prima muchísimo más y en las poblaciones rurales pequeñas la ruralidad prima mucho más, pero es un ecosistema de relaciones. Nosotros ahora en Urbam, en el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, en EAFIT, lo que hemos tratado de ir construyendo en los proyectos de investigación y de programas es tratar de construir un programa que junte, haga esa simbiosis entre técnica de construcción, arquitectura, urbanismo, con los temas de alguna manera ambientales también. Entonces,
cada vez es más importante entender en qué sistemas, en qué contexto, en qué dinámicas están localizados los lugares donde uno trabaja. Y en una población rural hay muchas dinámicas que hay que tener en cuenta cuando uno está pensando en cualquier proyecto que vaya a ser ya desde el punto de vista físico dentro de la población. Hay una gran cantidad de procesos económicos que en esa población dependen de la agricultura, de la ruralidad, los cultivos, ¿me entiendes? Hay una dinámica mucho más intensa que en estas ciudades de dependencia y de relación. Una plaza de mercado de un pueblo no se hace para la gente que vive en el pueblo únicamente. La población flotante y rural y en las veredas que viven en los pueblos, el pueblo es más importante para ellos casi que para la gente. O sea, el domingo y el sábado es un universo maravilloso. Entonces, yo creo que hay que entender la escala de los proyectos, el tamaño de una calle, el tamaño de una iglesia, el tamaño de un colegio, el impacto que tiene un árbol. ¿Qué sería la Plaza de Bolívar sin esos samanes? Triste. Es que la identidad de la Plaza de Bolívar, de Ciudad Bolívar, Sí. yo creo que se la dan más los samanes que la iglesia y los colegios y las cosas. O sea, es una... Entonces, yo creo que eso es de entender un poquito la dimensión, el tamaño de las relaciones y lo que hay ahí. Lo bonito de esta profesión, Pedro Juan, es que uno siempre trabaja sobre sistemas complejos. O sea, el tema urbano no es... Tú no puedes sacar... ¿No lo puede aislar de la realidad? Tú no puedes sacar la plaza, el espacio público de la plaza sin entender las actividades comerciales que hay a los lados, que por ahí pasa la ruta de transporte. ¿Me entiendes? Entonces es un tema de relaciones complejas. Al final lo que tú vas a poner es una banquita. Pero de pronto la poner mal o la poner bien si eres capaz de entender. Ayuda a mejorar o empeorar la cosa. Si eres capaz de entender más cosas, ¿no? Sí. Ahora estamos hablando de POTs. Cada cierto tiempo pues hay que organizar el cuento y toda la fiesta. ¿Cómo ves esos ejercicios? Hombre, el POT es un ejercicio muy importante. Te iba a decir que es menos importante de lo que uno piensa. Dale, tranquilo, estamos confiando. Nadie nos está oyendo. O sea, los planes de ordenamiento territorial tienen un impacto muy importante en la ciudad. Porque definen muchas cosas del orden o el desorden, de lo que hablábamos ahorita cuando tú me preguntabas de que si esta ciudad tiene muchos lugares problemáticos o conflictivos y todo. Mucha parte de la armonía y todo se deriva de los POT, pero no únicamente, porque el peligro está en trasladarle toda la responsabilidad POT a un esquema, un a marco. un POT, a un esquema que es un tema abstracto y sobre el tema del ordenamiento, porque hay muchos procesos económicos del sector privado, hay muchos procesos sociales, como todos estos que se salen de la norma, de la ley, de la ocupación, todas estas personas que llegaron a construir todos estos barrios marginales de la ciudad. Esa es la realidad real. Toda esa zona era una zona de protección. El plan de ordenamiento territorial decía que no se podía construir allí. Y ahí está construido. Y está la mitad de la ciudad nuestra puesta allí. Entonces, el POT tiene una dimensión relativa, pero es muy, pues, obviamente es un tema muy importante, porque son también apuestas de la sociedad. Un POT puede ir definiendo una ciudad más segregada, que le da más prioridad a cierto tipo de elementos. Por ejemplo, un POT puede ir definiendo con administraciones públicas consecutivas que lo prioritario es el transporte privado, que sería un tremendo error en esta ciudad donde el 80% de la población se mueve en transporte público o a pie. Sería invertir el Pareto. Entonces, pero además, a veces los planes de ordenamiento territorial tienen objetivos que en la redacción gruesa y en los objetivos, llamémoslo filosóficos, están muy bien, pero que el desarrollo de la norma y de la letra menuda produce efectos contrarios, que a nosotros nos ha pasado. Por ejemplo, desde el año 99, el año 2000 al año 2001, los planes de ordenamiento territorial siempre han dicho que Medellín debe crecer hacia adentro, que debe ser una ciudad mixta, más densa, más vertical, y realmente en los últimos 15 años hemos tenido un crecimiento explosivo, informal por fuera del POT, pero también formal, con proyectos inmobiliarios y de todo tipo hacia la parte alta de las laderas de la ciudad.
y el centro realmente, el centro de la ciudad, el centro del río y todo, no ha tenido un proceso de ocupación y de renovación urbana. Entonces, son importantes, pero hay que entender, a veces no funcionan por una serie de cosas. Y te pongo otro ejemplo. A mí y a nosotros, cuando yo estuve en el gobierno de Sergio Fajardo, primero como gerente de la empresa de desarrollo urbano y después como director de proyectos urbanos, el foco y donde nos esforzamos más en hacer los trabajos tenía que ver con pongo como ejemplo un sector de la ciudad donde está el Metrocable Nororiental, que la construcción venía de la administración anterior, pero nosotros entendimos que esa era una gran oportunidad para hacer un proceso de transformación social, lo definimos como urbanismo social, muy importante en el entorno de las estaciones, llevar equipamientos como los car parkers, bibliotecas, recuperar el espacio público y la seguridad en las calles con intervenciones, colegios, una serie de temas y de proyectos que se han hecho allí. Pues esas que han sido algunas de las intervenciones más emblemáticas de esta ciudad, no lo estoy diciendo porque estuviéramos o no, sino poniéndolo como ejemplo. Propios y extraños. Pues eso no estaba en el POT. Claro, y se hizo. Y no estaba en el POT porque en el POT no existía el Metrocable. Y no existía unas centralidades que se iban a generar allí y que la dinámica normal también había empezado a inducir. Y entonces algunos de los lugares más emblemáticos de transformación urbana de la ciudad no estaban ni siquiera esbozados en el plan de ordenamiento territorial. Lo que quiere decir no es que sea malo el POT, que una de las condiciones más importantes de los planes de ordenamiento territorial es que tienen que ser flexibles. No pueden pretender definir 20 años de formas congeladas. Y nosotros no tenemos todavía una estructura de planes de ordenamiento territorial que definan lo más importante y que tengan un nivel de flexibilidad para ir ajustándolo. Pero en cambio sí estaba un lugar que también se intervino y se ha intervenido mucho durante los últimos años. En esa época trabajamos mucho, que tiene que ver con lo que denominamos como la zona norte o el nuevo norte, que es donde está el Jardín Botánico, Explora, el Parque de los Deseos, el Centro Cultural de Moravia. En el POT esta zona sí estaba definida con el deseo de convertir una serie de equipamientos culturales y educativos. No había ahí, se había hecho el Parque de los Deseos, que fue muy importante, se había hecho la estación del metro, y aprovechando esa dinámica, Parque Norte Observatorio. exactamente, y después llegó Ruta N y otra serie de proyectos y de cosas. Entonces, bueno, hay que entender bien los procesos y manejar el cuento. Sí. Bueno, cuando uno mira la idea de la ciudad, hubo aquí una institución, todavía existe, la Sociedad de Mejoras Públicas. Sí. Una serie de señores, como una barra muy pilosa, le dio por proyectar la ciudad un rato. Y casi que era la oficina de planeación para muchas cosas, no solamente urbana. De eso queda algo. Yo creo que la Sociedad de Mejoras Públicas sigue existiendo. Yo lo digo con respeto, desafortunadamente no sé muy bien qué están haciendo en este momento. Yo sé que ellos son tienen de alguna manera el manejo del zoológico, del jardín botánico. Con ellos se trabajó mucho para la renovación del jardín botánico, pero su labor en la ciudad, lo que fue su labor en la ciudad, ellos no la siguen cumpliendo. Pero yo creo que es una muestra del espíritu de emprendimiento, de innovación y de compromiso cívico y social de nuestra sociedad. Puede que no sea, pero yo traslado el espíritu de la Sociedad de Mejoras Públicas a una gran parte de empresarios privados hoy que tienen una vocación y un compromiso con algunos proyectos muy importantes de esta ciudad. Sí. La Sociedad de Mejoras Públicas ha tenido y tuvo si uno lee y estudia el proceso de crecimiento histórico de Medellín, desde su fundación, pero sobre todo en la primera mitad del siglo XX, y empieza a identificar muchos espacios, lo que es el jardín botánico, lo que fue el tranvía, lo que fue los cerros. Hay personas claves e instituciones claves que fueron absolutamente esenciales en la
aparición y en la creación de proyectos en la ciudad que fueron fundamentales. Impulsores, padrinos. Exactamente. De muchos proyectos. No hemos hablado de eso y no sé si lo vamos a hablar, pero lo quiero simplemente dejar aquí un comentario, que la ciudad se hace a partir de planes, pero a partir de proyectos, ¿no? Fundamentalmente, por eso el plan tiene mucha incidencia, pero a veces lo que más impacto tiene, y yo te mencionaba el metrocable, las intervenciones de espacio público, esos son proyectos. Sí. ¿Tenemos banco de proyectos, Sergio? Yo creo que sí, en la ciudad cada vez más, Pedro Juan, yo creo que la ciudad cada vez más, y lo que yo entiendo es que la revisión del plan de ordenamiento territorial que se está haciendo hoy por la alcaldía va a tratar de cambiar un poco el modelo también para que sea mucho más precisa y en el que tengan mucho más énfasis los proyectos. Es importantísimo, porque es lo único que garantiza también continuidad Claro, entre administración. El metro, por ejemplo, es un proyecto. Así es. Y nos cambió la vida a nosotros. Los tranvías. Los tranvías fueron un proyecto y otro proyecto fue destruirlos. Claro, qué cosa tan macho, qué maravilla. Igual que el ferrocarril. Sí, claro, nosotros somos una cosa maravillosa. Sí, el tranvía hubiera sido maravilloso que nosotros hubiéramos continuado con esa cultura. Tendríamos una red de tranvías en la ciudad Bellísimo. bellísima. La Y tuvimos, útil. la tuvimos, Claro. con otras tecnologías y otras cosas, pero es que fue un tema que no nos llegó solamente a nosotros, a Medellín, fue un tema mundial en donde llegó la oleada del automóvil Sí. y Acabó con todo. Y eso acabó con mucho del tema de las ciudades. Sí. Alejandro, que nos va a acabar el tiempo, pero te quiero hacer una pregunta, es ya más de curiosidad y hay un experto al frente. Uno visita pueblos, municipios como La Cataca, como Fundación, como en nuestro propio Puerto Berrío, algunos municipios de Antioquia, y uno ve que hubo como una dinámica, una explosión arquitectónica republicana por allá como en los 30, 40, 50, y eso como que se quedó detenido en el tiempo. Alguien dirá que fue la violencia, que fue uno de los efectos de la violencia. ¿Qué pasó? Lo principal que pasó, Pedro Juan, es que la mayor parte de esas poblaciones, si le sumas también a Mompox, dejaron de ser cruce de caminos. Esas poblaciones eran centro, no porque estuvieran en Medellín, sino porque eran centro de las rutas. La gente está obligada a parar por allá. Y obligada a hacer estación allá. Y toda la economía, las exportaciones, por Puerto Berrío salía toda la mercancía. Entraba todo. Todo lo que venía de Europa, de Estados Unidos, del mundo, llegaba por el Magdalena, Sí. paraba en Monpós, tenían que dormir allí, estaban las mejores familias, paraban en Puerto Berrío para venir a Antioquia, ¿me entiendes eso? Y ese sistema de transporte, ese sistema económico se murió. Y entonces estas ciudades se quedaron congeladas en el tiempo. Y se quedaron así. Si a Medellín le hubiera pasado lo mismo, seguramente tendríamos el Parque de Berrío Bellísimo todavía. bellísimo todavía. Pero bueno, pasaron otras lógicas. Pero pasaron otra serie de dinámicas y cosas y bueno, la ciudad las activa, todo eso. Sí. Bueno, doctor Alejandro, mil gracias. Qué charla tan amena. Bueno, pero Juan, es un gusto muy grande para mí estar aquí y compartir esto con toda tu gente. Muchas gracias a toda la comunidad académica de la Corporación Universitaria Remington. Pues tenemos un ejemplo de gestores, de conceptos, de abstracciones que son capaces de llevarlos a la realidad para buscar el bienestar de los conciudadanos. Muchas gracias y a ustedes buenas tardes. Gracias, muchas gracias.